I used to do a lot of undercover work, which took me into Mexico working drug cases and smuggling cases from Mexico to the United States. And at that time period, we had a task force that combined DEA, county, and the Edinburgh Police Department. En las sombras de la guerra contra el narcotráfico, entraron en acción soldados de la justicia que operaron en batallas silenciosas, pero no por eso menos peligrosas. Se trataba de hombres que se infiltraron en el corazón de los cárteles para destruirlos desde adentro. My senior agents with the DEA would bust somebody down in Mexico, and they would actually hang them upside down and use that mineral water, and they shake it and run it down his nose to clear his sinuses, and of course he had the same effect of waterboarding. And they use the kelp prawn up here too, get you wet, and use the kelp prawn on your private parts. It was just torture. Hoy vamos a contarte la historia real de esos agentes que vivieron al filo de la muerte, con identidades falsas que los protegían de una muerte dolorosa. Una historia de corrupción, violencia extrema y secretos tan grandes que conectan al crimen organizado con los más altos niveles del poder. ¿Estás listo para conocer la verdad? Entonces, ten cuidado, porque cuando se está encubierto, cualquier paso en falso puede ser el último. El narcotráfico es parte de la economía ilegal de México desde principios del siglo XX, pero ese negocio se mantuvo en las sombras hasta los años 70 y 80, cuando surgieron organizaciones que llevaron el trasiego de drogas al siguiente nivel. Los cárteles pasaron de ser esfuerzos familiares o comunitarios a ser empresas transnacionales que empleaban a miles de hombres, tanto para el traslado de los cargamentos como para el asesinato de quienes se interpusieran en el camino. Frentes como el Cártel de Juárez o el de Guadalajara marcaron el camino rumbo a una nueva era de brutalidad narco. Y en ese contexto, las autoridades entendieron que los viejos métodos ya no eran útiles. Era necesario ensuciarse las manos para poder luchar con esa bestia que crecía a pasos agigantados dentro del territorio mexicano. Para atrapar a un monstruo, primero debes aprender a pensar como uno. Es por eso que varios agentes fueron encomendados con la tarea de infiltrarse en las organizaciones narco para poder desbaratarlas desde adentro. En Estados Unidos, la DEA o Administración para el Control de Drogas fue una de las primeras agencias federales en poner en el campo a hombres como Celerino Castillo III. My name is Celerino Castillo III. I was born and raised here in South Texas. I ended up in the law enforcement field because my father used to be in law enforcement. My sister, the same thing in law enforcement, and I decided to go to school, get my degree, and become a law enforcement officer. Debido a su ascendencia latina y su experiencia en campos de batalla complejos como el de Vietnam, donde participó en varios cursos como parte del ejército de Estados Unidos, Celerino era un candidato ideal. Tenía el conocimiento y tenía la apariencia adecuada para poder engañar a los traficantes sudamericanos que se habían transformado en la principal amenaza para la seguridad pública del tío Sam. Es que durante los años 80 se fortaleció notablemente la red de tráfico que unía Perú, Colombia y México con los consumidores al sur de Estados Unidos. Esto se reflejó en un aumento de la criminalidad y el tráfico de armas de fuego en la frontera. La crisis demandaba acciones inmediatas. Es por eso que Celerino fue enviado a cortar el problema de raíz. I accepted into the DEA in 1979. Having a lot of knowledge of my Vietnam experience, I was assigned to the jungles of Peru. I ended up doing a lot of search and destroy missions down there, working hand in hand with the Colombians and the Peruvians, and
We had what was called a big major operation, Operation Condor, but there was a contract put on my head, so I ended up having to leave. En el caso de Celerino, su pasión por el servicio y el cumplimiento de la ley se pueden rastrear en esa herencia familiar que mencionó previamente. Él sentía que había nacido para ocupar ese rol, y la lucha contra el narcotráfico se posicionaba como uno de los objetivos más ambiciosos e interesantes para un joven agente federal. Claro, las misiones que le tocaron ejecutar a Celerino no eran para nada sencillas. Él tenía que infiltrarse en tierras lejanas para hacerse pasar por un delincuente latinoamericano. Esto le demandaba un estudio clínico del negocio para conocer los detalles de la industria como la palma de su mano. Tenía que adoptar no solo la estética, sino también el lenguaje y el sistema de valores internos que maneja cada organización. Cuando quieres engañar a peligrosos sicarios narco, es importante respetar lo que ellos respetan y no sobrepasar los límites impuestos por el cártel. De lo contrario, lo que te espera es una tumba sin marcar en alguna zona rural olvidada, donde nadie podrá encontrarte. Celerino tenía muy en claro los riesgos, pero también sentía una responsabilidad enorme por participar en esa compleja guerra contra el narcotráfico. Con el tiempo, sus misiones en Sudamérica quedaron en segundo plano. Desde Washington llegaban noticias de que la gran amenaza contra la seguridad reposaba mucho más cerca, en su frontera al sur. Allí, Celerino tuvo que hacerse pasar por narcotraficante para entablar contacto con los capos más importantes del crimen organizado azteca. I used to do a lot of undercover work, and basically what I was doing, I played different parts. I played being a Mexican, drug trafficker buying large quantities of cocaine. We were infiltrating drug cartels with informants. We were introduced to different members of the cartels, and at that time period you actually knew who they were. El panorama actual no se asemeja a lo que ocurría en México entre los 80 y 90. Hoy en día el narcotráfico se expandió de manera masiva por todos los estados, pero en el pasado la distribución territorial era muy diferente. El eje de los intereses se encontraba en la zona limítrofe, y era en esos más de 3.000 kilómetros que separan a México de Estados Unidos, donde se concentraba la actividad de las diferentes organizaciones narco. En los recuerdos de Ismael Castillo, excomandante de policía, las cosas eran muy diferentes en aquel entonces. No, estaba como que muy bien dividido, ¿no? Por un lado estaba el cártel del Golfo, estaba el cártel de Sinaloa, estaba el cártel de Juárez y el de los Arellano Félix. O sea, básicamente eran los que repuntaban y tenían el control de la frontera, porque era básicamente la frontera. No teníamos la incidencia que tenemos ahora, donde todos los estados, país, ¿no? Sí. Todos los estados hay narcotráfico. Este contexto tan particular tenía algunas facilidades y algunos desafíos. Por un lado, las organizaciones estaban en expansión y las puertas estaban abiertas para que cualquier persona con las recomendaciones adecuadas pudiera sumarse a las filas de los cárteles. Solo era necesario tener el visto bueno de algunos operadores o tener la recomendación de alguien confiable. De esa manera, los agentes encubiertos lograron entrar en el juego de las mafias más poderosas de México. El problema es que eso también implicaba que todos se conocían entre sí y que la vigilancia interna dentro de los cárteles era mucho más intensa. En la actualidad, frentes como el Cártel de Sinaloa o el CJNG tienen decenas de miles de miembros, por lo que para la cúpula es imposible conocer a cada uno de los sicarios. Hace 30 años el panorama era un tanto diferente. Había un trato más directo, también favorecido por la falta de tecnología y una confianza mucho más férrea en las charlas cara a cara. En ese mundo de engaños y peligros mortales, el ex inspector de policía Osvaldo Chávez Diarco tenía una misión tan ambiciosa como arriesgada:
Desde la DEA y el FBI llegó la orden de investigar el círculo íntimo de uno de los hombres más poderosos y temidos de todo México. La DEA y el FBI en ese entonces tenían objetivos muy particulares. En este caso, para nosotros el objetivo principal pues era el Señor de los Cielos. Prácticamente el objetivo era tratar de investigar todas sus redes y todas sus capacidades económicas y todo en el sentido para poder identificar la organización, sobre todo de Amado Carrillo Fuentes. Osvaldo hace gran énfasis en la investigación, ya que ese es tal vez el aspecto menos analizado del trabajo de los agentes encubiertos. Su rol no es simplemente ponerse un disfraz, aprender un acento, hablar con informantes y falsificar algunos documentos. Su misión incluye una investigación detallada de cada movimiento del objetivo, desde sus hábitos alimenticios hasta los negocios que lleva a cabo durante el día. Anotar los nombres y rostros que frecuenta, los bancos donde deposita su dinero, los restaurantes donde come con su esposa y los hoteles que visita con sus amantes. Cada detalle importa, ya que en sumatoria construyen un mapa. Una mirada fundamental que le permite a las autoridades colocarse un paso por delante de su presa. Solo de esa forma es posible capturar a estos hombres peligrosos que controlan no solo el narcotráfico, sino también parte de la policía y la justicia. Cuando el mapa estaba completo, se realizaba un abatimiento. Entonces vamos a hacer un abatimiento. ¿Qué era hacer un abatimiento? Que nos íbamos 15 a 20 agentes a Jalisco, decomisionados precisamente para tratar de tener al mayor número de personas de las que ya teníamos las órdenes, ¿no? Para complementar. En el caso de Osvaldo, su trabajo era mucho más variado y solía incluir también a asesinos y otros delincuentes que rompieron la ley en Estados Unidos y huyeron a México en búsqueda de impunidad. El ex inspector debía localizarlos y construir un marco de referencia para proceder al arresto. Para ello solía infiltrarse en el círculo íntimo, tomando datos precisos que sirvieran para elaborar un plan infalible. Es que no hay nada más peligroso que un criminal que logra evadir un operativo de captura. Ese es un criminal que se volverá más cauteloso y que ahora conoce de cerca las tácticas de la ley. Buscarlos y localizarlos, detenerlos, ponerlos a disposición del juez que lo requería y en su momento pues ya después la extradición, es correcto. El proceso de infiltración siempre era peligroso y dependía de confiar en informantes y aliados que actuaban bajo amenaza de cumplir largas condenas. Los oficiales debían exponerse, sabiendo que en el mundo narco el castigo no era solamente morir, sino sufrir torturas medievales. Otro factor importante es que las misiones no eran breves. Cada golpe podía demandar 1 o 2 años de trabajo de campo directo sin vacaciones. Lo curioso es que muchos de los agentes que lograron infiltrarse en esas organizaciones descubrieron que la situación era mucho más compleja de lo que esperaban y que la corrupción llegaba hasta los estamentos más altos de la policía y la política. En primer lugar, los hombres de la DEA actuaban bajo una red de mentiras y engaños estatales. El mensaje de Washington era que el principal enemigo de la nación era el comunismo y el terrorismo fomentado por la Unión Soviética y las células de Medio Oriente. Pero los agentes sabían que la realidad era mucho más compleja. En el caso de Celerino, él tuvo que entrenar personalmente a escuadrones de la muerte que fueron asignados a Sudamérica no para cazar narcos, sino para desestabilizar sistemas políticos y concretar intereses que poco tenían que ver con la guerra contra las drogas. Of course, that was not the fact because it's really not the communists we were fighting. We were just running covert operations to help the CIA run their operations, and we ended up training instead of drug interdiction individuals. We were training the death squads, which went out and slaughtered close to 250,000 people in Latin America. La experiencia de Celerino tanto en Sudamérica como en México fue absolutamente reveladora.
Él sabía que en esas regiones la policía y el ejército actuaban de manera diferente, tomando ciertas libertades para enfrentar a un enemigo complejo y bien equipado. Lo que no esperaba es que los hombres con los que debía colaborar y a quienes frecuentemente entrenaba fueran peligrosamente parecidos a los sicarios narco. Para empeorar, la situación de la DEA no solo era complicada, sino que fomentaba ese frenesí de violencia. El problema no solo eran las tácticas de tortura, sino que los esfuerzos federales estaban siendo mal enfocados. Para luchar contra los cárteles, la DEA enviaba agentes para entrenar y subsidiar a la policía local. El problema es que muchos agentes eran corruptos y colaboraban también con los capos regionales, brindando información o haciendo la vista gorda a sus negocios. Muchos policías afirmaban que su corrupción era necesaria para mantener un equilibrio, para asegurar que los narcotraficantes se limitaran a trasladar su cargamento y no desataran masacres brutales. Una suerte de daño colateral beneficioso para evitar un mal mayor. I couldn't understand. I said, well, no, this is what we do in Mexico, and this is what we'll continue to do. He says, we've done it for many years, and you guys are not going to come in here and tell us not to do it. Celerino aprendió lecciones muy dolorosas durante su estadía como agente encubierto. La principal fue que el narcotráfico lo controlaba todo en la región fronteriza. Allí, en esa tierra limítrofe, la única autoridad era la de los capos y los sicarios. Ni Estados Unidos ni México podían controlar la infiltración del cártel de Sinaloa, Golfo y otros grupos surgidos a finales de los años 90. Ese choque con la realidad dejó una visión bastante pesimista sobre el futuro de la guerra contra las drogas. Drug cartels control both the Mexican border and the U.S. border. To them, to America, they're more addicted to drug money than they are to drugs. I don't think the drug trafficking will ever stop. It's too big of a monster now. It created a beast, and it's going to be very difficult. It's like they've never been able to stop the illegal immigration. They'll never stop the drug war. The cartels have controlled this side of the border in the U.S. side because they have the money to do it. Sin embargo, la influencia narco no se limitaba solamente a la frontera. Durante los años 90, el crecimiento de los cárteles les permitió usar su dinero para comprar la lealtad de políticos, policías y militares. En algunos casos, incluso soldados de fuerzas especiales fueron reclutados como sicarios, tal como lo hiciera el cártel del Golfo al crear a los Zetas a partir de un grupo de desertores de los Gafes mexicanos. El dinero narco era lo que movía los engranajes de la región, y ese virus también afectaba a los Estados Unidos. Los agentes encubiertos vieron en primera persona cómo las agencias debían negociar o mediar con capos y sicarios para asegurar ese mal menor. También fueron testigos de primera mano de cómo los operativos fallidos de la DEA terminaban surtiendo de armamento de guerra a los criminales. Esto ocurrió en varias oportunidades en las cuales la agencia federal intentó ingresar fusiles de asalto y ametralladoras marcadas a México, con el objetivo de darles seguimiento. Al cruzar la frontera perdieron el rastro por completo y esas plataformas terminaron en manos de asesinos. Hay quienes ven en estos desastres operativos mucho más que simple inoperancia. Algunos ven colaboración. Otro margen polémico involucra a los principales bancos del mundo, los cuales suelen alojar el dinero ilegal de los capos narco. Las autoridades han investigado en numerosas ocasiones los lazos que unen a los cárteles con esas entidades bancarias, y la conclusión es clara. Muchas de esas instituciones están podridas hasta los huesos y aceptan alegremente los depósitos de hombres buscados por la justicia. Osvaldo comprendió el nivel de influencia y la cantidad de dinero que manejan los narcos durante una detención en la que fue partícipe como referente de las autoridades mexicanas. Ya, llegamos a la delegación,
lo certificamos, pues ya la certificación médica para que no venía golpeado. Pero para esto, en el transcurso, Oscar, me dice la persona detenida, yo tengo recompensa, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto es mi recompensa? $3 millones. Tenía en ese momento esta persona la recompensa de $3 millones. Al corroborar el precio que tenía su cabeza, el criminal se dirigió a Osvaldo con una propuesta que sorprendió por completo al policía. $3 millones en ese momento. Y así, no lo pensó mucho. Dame oportunidad y te los doy. Le dije, ¿qué crees que no? Tú eres tú te convertiste en mi trofeo. Claro. ¿Por qué? Porque gracias a ti y a lo que acabo de hacer, me van a reconocer siempre en la PGR. Osvaldo tuvo la entereza y el honor para rechazar una fortuna de dinero manchado de sangre. Sin embargo, él tiene en claro que en muchas ocasiones los agentes han sucumbido ante la tentación. De otra forma, no se explica la impunidad con la que se manejan algunos delincuentes mexicanos. Es imposible que los jefes de plaza y capos más buscados no cuenten con algún tipo de colaboración de parte de elementos de las fuerzas de seguridad y del gobierno. Es gracias a esas conexiones que han logrado mantenerse libres durante años. Si podemos aprender algo de las experiencias de estos agentes, es que la guerra contra el narcotráfico es compleja y requerirá de años de esfuerzos para lograr resultados duraderos. Una bestia como los cárteles no puede aniquilarse de un día para el otro, más aún cuando los líderes de esos frentes cuentan con la colaboración de personas importantes en ambos lados de la frontera. Pero eso no debe concluir en derrotismo, sino en nuevas estrategias de inteligencia y control interno, para que los agentes honestos puedan seguir haciendo su trabajo. Los testimonios de Castillo, Chávez y Silva no son solo historias del pasado. Son un espejo de una guerra que sigue viva. Una guerra que se alimenta de corrupción, se financia en los bancos más poderosos del mundo y se cobra vidas en las calles. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en el crimen organizado de México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. De esa manera podrás estar al tanto de todas las novedades y actualizaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.